Me gusta más la pregunta que la respuesta. O sea, en sí hacerse la pregunta. Me parece importante hacerse esa pregunta. Por ejemplo, me gustó hoy que estuvimos diciendo, contando historias de amor, ¿no? Eso. Como que es una manera también de ponerle tu amor, porque si estás hablando de cosas que te hacen como sentir bien mientras estás haciendo algo, creo que ese algo que estás haciendo, eso que te hace sentir bien, se traspasa, ¿no? Y luego creo también que cuando haces un plato como que te gusta mucho hacer, como que dices, le va a encantar a la gente, como que es un plato que, no sé, todas tenemos un plato, ¿no? Como que si viene alguien a la casa o si te toca hacer algo, como que dices, pues voy a hacer esto, como que se pone como tu plato que te da bien. Y como ese momento así como de prepararlo todo, de ver qué ingredientes tienes, de como, no sé, como todo el momento, como que puede ser, no sé, muy amoroso, es que no sé muy bien. No sé bien. También creo que cuando cocinas para mucha gente es más fácil. O sea, cuando un grupo de personas más pequeños se junta para cocinar para un grupo de personas grande, tipo 4 personas como hemos estado estos días, para cocinar para 40, como que hay abundancia, ¿no? Es como, hay amor, hay como... Entonces como que me parece más por lo que decías tú de hacerte la comida solo, que a veces es como, me cojo así una cosa de lo que pillo en la nevera, lo que tal, pero cuando ya vas a hacerlo para más gente como que parece que armas otro plato, ¿no? Como que, no sé. ¿Y quién te traspasó a ti amor en la comida? Mi abuela y mi mamá, Eso. ¿no? Es muy de esa generación también, que es como las que... Bueno, luego mi padre también tiene como una cosa ahí con la comida, como que hace cosas de comida como muy concretas. Esto de que os decía antes, de que a veces hay personas que cocinan siempre un plato concreto porque les gusta mucho hacerlo, se les da bien y tal. Un poco carnívoro todo mi padre, tipo hace caracoles, le gusta mucho hacer caracoles, todo guisotes raros. Hace crestas de pollo, las crestas las cocina y se pasan ahí cociendo un montón de tiempo y les hace una salsa que se quedan como así. Claro, te puede gustar o no, es un poco macabro. Y las patas de los pollos, como que todo lo que tiene que ver con casquería, con cosas así desechas, como que a mi padre le encanta cocinarlo. Y luego hamburguesas hace muy bien también, ¿sabes? Pero todo como muy de carne. Y luego pues mi madre, por ejemplo, un poco más de batalla, ¿no? De esto de diario, de comer tal. Y mi abuela, pues, por ejemplo, es esta cosa de que dices, a ver, las patatas fritas, es una tontería, pero las patatas fritas de mi abuela... Las fritas de mi abuela no hay otra, o sea, no eran las mismas patatas fritas que las patatas fritas, no sé, son papas fritas, pero no sé si es por cómo lo hacía mi abuela, cómo las cortaba, cómo lo... sabían a patatas fritas de mi abuela, ¿sabes? Que ni mi madre las hacía. Entonces, como así blanditas, como... no sé, muy ricas. No sé si te acuerdas de las patatas fritas de mi abuela que me gustaban, pero tenía todo un proceso para hacerlo. Es como que cortaba en lonja, después como que sueltan un pequeño juguito y lo secaba como entre 2 paños y calentaba una gran sartén que lo hacía con manteca, no lo hacía con aceite, Hostia. lo hacía con manteca. Y a veces rellenaba con aceite. Y era como... Ya, ok, tiene todo un ritual. Y de repente a mí nunca me gustaban esas papas. No. Era como, no. Mira, al contrario. Sí, pues sí, yo creo que mi familia, ¿no? Las comidas familiares, todo esto. Y no sé.
A mí me puedes explicar la historia de las gachas, que todavía no se me ha quedado. Sí, la historia de las gachas es que son las gachas manchegas. En cada sitio las gachas se hacen como de una manera. Se pueden llamar gachas, incluso hay gachas dulces también, pero las gachas, a ver, realmente es un plato de posguerra, es un plato pobre. Es más, la harina de almortas, que es con lo que se hace, con la harina de titos o de almortas que se llama, y no sé si tiene más nombres incluso, Castilla, todo secano, mucho cereal, y de repente incluso ese cereal era un cereal que estaba pensado para los animales. Y lo que pasó fue pues que como hubo tanta hambre así en esa zona y era una tierra muy seca, lo que más tenían era cereal, pues las almortas las utilizaban para hacer harina, y con esa harina hacían gachas de harina, o sea, es como agua y harina y ya está. Y luego yo entiendo que con los años se habrá sofisticado más la receta y las especias que se le echan. Se le echa también alcarabea, que es como no sé si es similar al anís o algo así, pero es como la alcarabea, se le echa comino, se le echa pimentón dulce, un poquito de pimentón picante. Y normalmente yo siempre que he recibido esa receta era como también con cerdo, o sea, en el aceite se freía panceta, o chorizo incluso, pero más panceta, y con ese mismo aceite es donde se refreía la harina de almortas y se le echaba el pimentón y todo para que se refriese bien, y luego se le echa el agua y ya se dejan cocer. Y sin embargo, pues, por ejemplo, yo ahora que es una receta vegetariana la que también vamos a hacer aquí, lo hago con setas, pero también entiendo que hace años, cuando a lo mejor tampoco habría familias que no tenían ni cerdo, ¿no? Porque antiguamente en Castilla por lo menos había como mataban un cerdo por familia y año, o sea, un cerdo para toda la familia para todo el año, familias que les iba muy bien 2 cerdos. Luego estaba el cerdo de San Martín también en mi pueblo, esto siempre me lo contaba mi abuela, que era un cerdo que todos los años en San Martín se rifaba un cerdo. Entonces, al que le tocaba el cerdo, porque no sé cómo empezaría el primer año, pues esto es como lo de la gallina y el huevo y la gallina, porque el caso es que todos los años se rifaba un cerdo el día de San Martín, y la persona a la que le tocaba ponía un cerdo pequeño, y durante todo el año el pueblo lo alimentaba. O sea, el cerdo estaba por el pueblo y iba alimentándose. Entonces, el cerdo de San Martín, el cerdo de San Martín. Y por eso hay un dicho que se dice: a todo cerdo le llega su San Martín, porque todo cerdo se rifa y se come al final. Entonces, como que había... Todos van alimentando al Charlie. Todos alimentando a Charlie para comer. Entonces, como que, bueno, pues que antiguamente a lo mejor la receta no era tanto con cerdo, depende de la familia, pero que al final es un plato pobre. La mayoría de platos castellanos típicos, las migas, las gachas, o sea, todo es cocina de aprovechamiento. Es cocina pobre, es cocina de pan duro y mojado. Entonces, esa es un poco la historia. Y a mí, ¿de dónde me vienes? Pues de parte de mi familia, tanto de mi madre como de mi padre, porque ambos son más manchegos. Mi madre es de Cuenca, mi padre de Guadalajara. Eso siempre se ha hecho en mi casa y se sigue haciendo, unas gachas. Vamos a hacer unas gachas el domingo. Igual que una paella, pues unas gachas. Veniros aquí todos, que vienen todos los primos, vamos a hacer unas gachas. Lo más importante de las gachas es que arriba queden agrietas. Eso es lo más importante. Que cuando tú las dejas, no hay que removerlas. En el momento que le echas agua, tú solo las dejas hervir. A mí me gusta mucho una comida que tiene un poco de ritual, que es una receta de mi abuelo paterno, y luego yo siempre he visto a mi padre hacerlo, y también algunos de mis tíos, y yo la he hecho alguna vez, que es un repollo grande, una col blanca, pues te sales con un barreño grande, lo pones entre los pies y te pones aquí como un trapo y el repollo entero. Y con un cuchillo empiezas a hacer como líneas, lo giras, pam, 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 pam. Entonces se van cayendo trocitos súper diminutos de repollo. Te puedes tirar toda la mañana picando el repollo. Y quedan como unos tacos súper pequeñitos, crudos de repollo. Luego le echas ajo, le echas aceite, sal y vinagre.
y queda una ensalada de repollo crudo que es increíble del sabor. Y ahora con las máquinas estas como sabéis qué máquinas de estas de las verduras, como que mi padre muchas veces ya lo hace así, no lo hace pero yo de pequeña me acuerdo de verle hacer eso, y ahora a veces como por el ritual de hacerlo así como lo has visto, yo a veces lo hago así y mi padre también alguna vez, pero con la máquina.